Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6. San Mateo, capítulo 6, versos 22 y verso 23. Aleluya. Vive Cristo para siempre, a su nombre sea la gloria. Aleluya. El día lunes estuvimos, en nuestro culto de oración y liderazgo utilizando estos versículos y hablábamos sobre la visión generosa. Hoy vamos a utilizar estos mismos versos, pero vamos a hablar sobre la visión espiritual. Mateo capítulo 6, verso 22 y verso 23. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Es un privilegio para mí el poder estar aquí en tu presencia y estar delante de tu pueblo, Señor. Este pueblo que has comprado con sangre preciosa. Este pueblo que has redimido para ti, Señor. Gracias porque nos permites alabarte, adorarte, nos permites estar en tu casa. Nos permite disfrutar de tu presencia. Háblanos a través de tu palabra. Que tu palabra cumpla, Señor, en esta noche el propósito para el cual tú la envías. Permite que nuestras vidas sean edificadas, fortalecidas a través del poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Siéntese, hermano, por favor. Visión espiritual. Aleluya. En este pasaje se considera el ojo como la ventana por la que entra la luz a todo el cuerpo. El estado de una ventana decide la cantidad de luz que entra a una habitación. Si la ventana está sucia o tiene obstáculos, la luz no va a poder entrar con libertad e iluminar esa habitación como es debido. Pero si la ventana está limpia, si la ventana no tiene ninguna clase de obstáculos, la luz va a entrar como un chorro y va a iluminar cada rincón, cada espacio que haya en esa habitación, que haya en esa casa. El Señor nos enseña en estos versículos que hemos leído que la luz que penetra en el corazón y en la vida de una persona depende del estado espiritual de su ojo. Bendito sea el Señor, pues a través de él penetra esa luz a la vida de la persona. Entonces, si mi ojo espiritual está bueno, no está sucio, no tiene obstáculo, no tiene impedimento, la luz va a entrar como un chorro, esa luz de Dios a mi vida, y mi vida va a ser una vida iluminada. Mi vida espiritual va a ser una vida espiritual bendecida. Va a ser una vida espiritual en crecimiento. Va a ser una vida espiritual que no se estanca.
va a ser una vida espiritual que va en crecimiento. Pero si el estado de mi ojo espiritual no es el adecuado, si el estado de mi ojo espiritual no es bueno, tiene obstáculos, pues la vida espiritual de esa persona no va a ser la mejor. Bendito sea el Señor. Entonces, para que la luz pueda entrar con libertad a una habitación a través de la ventana, hay que sacar los obstáculos. Si la ventana está sucia, hay que limpiarla. Si tiene una cortina que impide que pase los rayos de luz, que entren con libertad a esa habitación, pues me toca correr la cortina para que pueda entrar ese rayo de luz y de esa manera pueda iluminar la habitación. Entonces uno pudiera preguntarse, ¿qué cosas se pueden convertir en un obstáculo para que no entre esa suficiente luz espiritual en mi vida? ¿Qué cosas pueden opacar? ¿Qué cosas pueden cegar? ¿Qué cosas pueden deformar nuestra visión espiritual? Reitero, así como hay cosas que en una ventana se convierten en un obstáculo y no dejan que la luz entre con libertad a la habitación e ilumine la habitación, hay obstáculos en la vida de una persona que pueden opacar, que pueden cegar, que pueden deformar la visión espiritual de esa persona. Miremos al menos unas 3 cosas que pueden opacar mi visión espiritual, que pueden impedir que esa luz de Dios entre con libertad en mi vida, que pueden evitar que mi vida espiritual sea una vida espiritual en crecimiento. Una de las cosas que puede cegar, que puede opacar y puede deformar nuestra visión espiritual es el prejuicio. El prejuicio, reitero, opaca, puede cegar y puede deformar la vida espiritual de una persona. El prejuicio es como esa gruesa cortina que no deja que la luz del sol pueda entrar con libertad a la vida de una persona o con libertad a esa habitación. ¿Qué es prejuicio? ¿Qué es prejuiciar? Es juzgar las cosas antes del tiempo oportuno y sin tener un conocimiento cabal de las cosas. Es juzgar las cosas antes del tiempo oportuno y sin tener un conocimiento cabal de las cosas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque el prejuicio puede opacar mi visión espiritual. El prejuicio puede impedir que mi vida espiritual siga creciendo. Reitero, puede opacar, puede cegar y puede deformar. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado al juzgar algo, al juzgar a alguien, y no juzgarlo simplemente, no juzgar a alguien o no juzgar las cosas por la apariencia y sin tener el conocimiento cabal de las cosas. Yo no puedo juzgar a alguien o a algo por lo que veo, porque mi juicio puede ser un juicio deformado, un juicio que no es correcto. Uno, por ejemplo, a veces ve a una persona y sin haber hablado con ella, sin haber compartido con la persona, simplemente por el juicio que uno hace, uno dice: esa persona es orgullosa. ¿No nos ha pasado? Esa persona es engreída, decimos. La miramos y decimos: esa persona es como repelente, es mal geniado, es esto, es aquello. Pero cuando uno
está cerca de la persona y aprende a conocer y conoce la persona, a muchos de nosotros por ejemplo, yo lo he hecho. Le he dicho, ¿sabe que yo de usted pensaba? O sea, yo tenía sí, o sea, antes de conocerlo a usted, yo pensé que usted era una persona orgullosa. A mí me ha tocado reconocerlo delante de un amigo y decirle, yo pensé esto de usted. Y me decía, pero usted, ¿por qué pensaba eso de mí? Le dije, sí, porque usted, no sé, eso era lo que yo creía. Pero después que uno ya tiene un conocimiento cabal, por decirlo así, de alguna manera de esa persona, uno dice, no, estaba equivocado en mi juicio. ¿Sí o no? Estaba equivocado en lo que estaba diciendo, en lo que estaba pensando de la persona. Alabado sea el nombre del Señor. Y uno tiene que tener cuidado, por ejemplo, cuando usted llega a una empresa, llega a un trabajo, llega a una iglesia. Hay gente que sin conocer una iglesia y sin estar en una iglesia, dicen en esa iglesia no tienen amor. En esa iglesia son orgullosos. Y un sinnúmero de cosas. Sí, seguro. Pero cuando ya las personas están en la iglesia, pues tienen un concepto diferente. A nosotros nos pasó con el evangelio de igual manera. Antes de estar en el evangelio, ¿qué no pensábamos del evangelio? ¿Sí o no? ¿Qué no pensábamos de pastores, de hermanos? Teníamos una cantidad de cosas, de prejuicios. Cosas que a uno a veces pensarla le da risa. De toda la cantidad de cosas que hay gente que está en la calle y tienen en la cabeza. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y juzgamos las cosas, emitimos un juicio sin un conocimiento cabal de las cosas. Bendito sea Dios. Mira, hay un pasaje, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, del verso 25 al 34, tenemos el ejemplo del carcelero de Filipo. Todos nosotros conocemos esa historia, después que Pablo y Silas oran a Dios, o Pablo reprende un espíritu de adivinación que había en una joven. Bueno, se le formó a él un problema, a ellos una situación tremenda, porque se alborotó la gente, los que se beneficiaban de la adivinación de esta joven se quejaron, bueno, y se formó un asunto muy complicado. Entonces golpearon a Pablo y a Silas, lo entregaron a un carcelero. Este hombre lo llevó y conocemos toda la historia, lo que pasó. Pablo y Silas en la cárcel, en el calabozo de más adentro, en el cepo, golpeados, heridos, maltratados. Pero dice que a medianoche, en vez de estarse quejando por el dolor, en vez de estarse quejando por la injusticia que se había cometido contra ellos, en vez de estarse quejando contra Dios porque Dios había permitido esa situación después de ellos estarle sirviendo a Él, no, dice que a medianoche ellos comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a cantar, comenzaron a glorificar al Señor. Y mientras ellos glorificaban al Señor, alababan a Dios, Dios visitó esa cárcel y hubo un terremoto. Dice que las cadenas de los presos se soltaron, las puertas se abrieron, o sea, tremendo. Pero cuando sucede todo esto, usted se va a dar cuenta cómo una cantidad de cosas comenzaron a dar vuelta en la cabeza del carcelero. Primero, y lo relaciono con el prejuicio. ¿Por qué? Porque el prejuicio nos puede llevar a imaginarnos cosas que no son. Cuando uno se deja prejuiciar, usted se puede imaginar cosas que no son, como lo que hemos estado hablando.
Yo me imaginaba que fulano era así, yo me imaginaba que mengano era así, yo me imaginaba que la hermana fulana era así. O sea, comienza uno a imaginarse cosas, porque cuando uno mira Hechos 16, el verso 27, cuando el carcelero despierta y se da cuenta que las puertas están abiertas y que las cadenas están sueltas, por sentido común, cualquier vigilante dice: los presos escaparon. Y dice el verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Qué pensaba él? Pensando que los presos habían huido. Él pensaba que los presos se habían escapado. Entonces, mire que el prejuicio puede deformar mi visión espiritual, porque me lleva a imaginarme cosas que no son. Él se estaba imaginando, y con buena razón, que los presos se habían ido, que todos habían escapado. Y él no podía llegar al otro día ante los magistrados y decir: no, hubo un terremoto y los presos se fueron. No, él sabía que eso le costaba a él la vida. Y él dijo: qué vergüenza, qué afrenta. Y por eso él dijo: no, lo mejor es remediar esto de una vez. ¿Y qué pensó él? No, me voy a hacer daño, me voy a suicidar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero me llama la atención la parte final del texto, dice: pensando que los presos habían huido. El prejuicio me puede llevar a pensar o a imaginar las cosas que no son. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero además de eso, el prejuicio nos puede llevar a ser duro con los demás. Cuando dejo que mi mente esté prejuiciada, me puedo volver cruel con otros. Mire, el mismo caso del carcelero, el verso 23 y 24, le entregaron según él a unos malhechores. Y entonces él procedió, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, fue cruel con ellos, porque estaba prejuiciado. Si yo no tengo cuidado con mis prejuicios, puedo ser duro con otros, puedo ser injusto con otras personas, porque estoy prejuiciado. Imagínese que usted llega a una empresa, asume la responsabilidad, la gerencia de la empresa, y el gerente que le está entregando le dice: vea, fulano y fulano, póngale un chulito, que eso se le escaparon al diablo del bolsillo. ¿Usted cómo entra a esa gerencia? Usted dice una vez: eso hay que echarlos de una. Es más, usted le dice: ¿por qué no los ha echado ya? Eso debían haber sido hace rato. Dijo: no, es que le dejé ese trabajito a usted. Tremendo. Y eso pasa en muchas áreas, hermano, que no podemos entrar en detalle. Entonces, mire que él fue duro con ellos, pero cuando nuestro ojo es bueno y está lleno de luz, nuestro juicio sobre los demás cambia. Hermano, cuando uno permite que la luz de Dios entre en su vida, cuando uno permite que la luz de Dios tome control de su vida, el juicio que uno emite sobre los otros cambia. Cuando Dios ilumina mi corazón, cuando Dios ilumina mi vida, las cosas cambian. Mire, esto pasó con el carcelero. Usted sabe de todo lo que sucedió. Pablo le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y cuando él escucha esa buena noticia, se acerca y les dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esto es un milagro, esto es Dios.
O sea, Dios trató con la vida del carcelero. La vida de este hombre fue cambiada, fue transformada. Ahí en ese lugar se encontró con Dios y su vida fue iluminada. La ventana de su vida, ese obstáculo que había fue quitado, fue iluminada. Pudo entrar la luz de Dios con libertad a los rincones más escondidos de su vida. Y ahora la vida de este hombre cambia. Recibe a Cristo como su Señor, como su Salvador. Y ahora el juicio que él emite sobre las otras personas cambia. Es diferente. Y mire lo que dice el verso 33 y verso 34. Dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, ya no los llevó al calabozo de más adentro. Ahora no los azotó, ahora no los golpeó. Ahora les lavó las heridas. Se bautizó con su familia. Ahora los llevó a su casa. Ahora les puso la mesa. Y dice que se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. O sea, todo cambia en nosotros cuando nuestra visión espiritual cambia. El panorama nuestro es diferente en cualquier circunstancia. Cuando nuestra visión espiritual, Dios la ilumina. Cuando Dios abre los ojos de nuestra vida espiritual, hermano, todo se mira desde una óptica diferente. Desde una óptica diferente. Y todos sabemos el caso del colaborador de Eliseo, en medio del problema que tenían cuando la ciudad estaba rodeada del ejército enemigo. Y él sale y mira con sus ojos naturales, sus ojos físicos. Y lo que ve es el problema. Ve el ejército del rey de Asiria. Ve el ejército que había rodeado la ciudad y dijo: ay de nosotros. Y cuando él ve esta situación, le dice al profeta: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Entonces Eliseo viene y le dice: no se preocupe, tranquilo. Me imagino colocándole la mano en el hombro, de pronto abrazándolo y diciéndole: tranquilo, no se preocupe, no se preocupe, no se angustie, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero esa palabra él no lo confortó. Ya estaban cayéndose los obstáculos que opacaban su visión espiritual. Eliseo tuvo que hacer una oración por él. Y cuando ora por él, dice que sus ojos fueron abiertos. Sus ojos fueron abiertos. O sea, la luz de Dios, esa barrera, ese impedimento, ese obstáculo que había en la ventana de su vida, en sus ojos espirituales, fue quitada. Y la luz de Dios pudo penetrar a los rincones más escondidos de su vida. Y él dice: ah, no, es que yo no estaba viendo bien. Ahora cuando ve que ahí está el problema, pero ahora con sus ojos espirituales ve que también estaba la solución del problema. Como hemos dicho en otras ocasiones, Dios permite el problema, pero también Dios tiene ya la solución para el problema. Pero uno con los ojos naturales lo único que ve es el problema. Necesitamos que nuestra visión espiritual sea aclarada. Amén, que nuestros ojos espirituales sean abiertos para que no solo miremos el problema, sino que digamos: gloria a Dios, porque aunque aquí está el problema, ahí está la solución. Alabado sea el Señor. Sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra. Otra cosa que puede opacar y cegar y deformar nuestra visión espiritual son los celos. Los celos. Primero, el prejuicio. Segundo, los celos. Mire que los celos son dice el diccionario, que los celos son una respuesta emocional
que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio, mío. Esto es mío y siento que me lo quieren quitar. Y hay un celo, por decirlo así, entre comillas, que es bueno. Y hablemos más bien de ese celo de cuidar. O sea, más bien cuidar. Por ejemplo, el caso de la esposa. La esposa dice, ese señor es mío. Y sí, dice, es mío porque yo lo amo, yo lo quiero, me casé con él y además tengo documentos. O sea, documento que me pertenece. Entonces, cuando una mujer se da cuenta que hay otra persona, otra mujer, tratando de meterse en medio de su relación, ella prende las alarmas y dice, ¿esto qué? O sea, y viene el momento de cuidar. Y cuida a su esposo porque pues lo ama y ama a su hogar y no quiere que se le destruya. Y el esposo pues hace lo mismo, cuidar. Pero hay un celo, hermano, un celo que es dañino, que la Biblia lo considera como una obra de la carne, que la Biblia lo considera como una obra de una persona que no ha nacido de nuevo, un celo que deforma, un celo que opaca, un celo que destruye la visión espiritual de una persona. Esa clase de celo que es el resultado, por decirlo así, o es obra de la carne, es como esa gruesa cortina que se pone en la ventana y no deja que la luz del sol ilumine la habitación. Y hay vidas oscurecidas por el celo. Amén. La hermana debe cuidar a su esposo, pero no celarlo con ese celo dañino que enferma a ese pobre hermano, lo tiene calaverudo y el pobre ya no sabe ni qué hacer. Sí, no es ese celo que, Dios mío, que acaba a esa pobre mujer, la tiene desesperada, porque la persona la cela hasta con la sombra. Usted llega siempre a las 6 del trabajo y llegó a las 6:02. ¿Con quién estaba? Y si lo llama, aló, hola mi amor. Escuché una voz femenina, ¿quién es? Ahí. Tremendo. De hombres que llegan a la casa, hermano, y llegan como todos. Si abren la puerta, la abren con ese cuidadito. O sea, no timbran ni nada, ni dicen, llegó el hombre de la casa. Y salen todos, no, eso lo abren con ese cuidado. Y abre la puerta con ese sigilo. Y con ese cuidado, a ver dónde está la esposa. Y si entra a la pieza, se agacha debajo de la cama, mira por aquí. Mano, usted le da risa, pero ay, Padre Celestial. Que Dios nos ayude, ¿verdad? También los celos se conocen como un sentimiento de envidia hacia el éxito de otra persona, y ese es ese celo dañino, hermanos. Ese celo que deforma
nuestra visión espiritual. Esta clase de celo opaca, esta clase de celo, hermano, acaba con la vida espiritual de una persona. Cuando yo no me siento feliz con el éxito de otro, cuando envidio el éxito de otro, la prosperidad de otro, eso es un problema, hermanos. Eso es un problema. Pregunto, ¿usted se alegra con el éxito de otros? Diga, nomás de pensarlo se me daña el rato. Es fácil la Biblia dice que lloremos con los que lloran y nos gocemos con los que se gozan. Llorar con los que lloran es fácil. Sí, usted nomás mire el sufrimiento de alguien y eso sí, para llorar estamos buenos. Las hermanas lloran hasta viendo una novela. Ah, ¿no? Llega el hermano y la encuentra llorando. ¿Y usted qué le pasó? ¿No ve que el Ricardo ese dejó a Josefa? Y llora. Pero gozarnos con los que se gozan, eso sí es complicado, hermano. Llorar con los que lloran es fácil. Pero alguien dijo que de verdad se necesita un alma totalmente noble y totalmente transformada por el poder de Dios para uno gozarse con el que se está gozando. Para uno gozarse con el éxito de otro. Hay un ejemplo que siempre lo hemos utilizado y amén, es la palabra, el caso de Saúl. Saúl no se gozaba con el éxito de otro. A Saúl le costaba aceptar el éxito de otro, el crecimiento de otro. A él no. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. A veces también los celos surgen cuando otros triunfan donde nosotros hemos fracasado. Uy, hermano, ¿cómo así? Yo tanto que me preparé, tanto que hice para llegar allá y vea, nada. Y ve así como... la vida es injusta, me decía un señor una vez. La vida es injusta. Porque estábamos en el Catatumbo y el río en una de sus crecidas se había desbordado, y cuando se desbordaba el río pues salían los pescados, los bagres, porque el agua se ponía turbia y entonces los pescadores salían a pescar bagre, ese pescado grande. Y en la casa donde yo vivía pues ahí la situación era bastante precaria y había que aprovechar también el río para ir para tener carnecita en la casa. Entonces yo tenía una canoita, una embarcación pequeña, y siempre que íbamos a los cultos a otro lugar amarrábamos mi pequeña embarcación y la llevábamos. Luego de para acá los hermanos se venían y yo me venía con otro que era bueno para tirar atarrayas y pescábamos y a comer pescado. Ese día pues salimos de la casa y había un vecino que había estado todo el día pescando y colocaban sus y nada. Y yo llego, hermano, con un anzuelito de agarrar pescados más pequeños, unos bagrecitos más pequeños, y con las carnadas para ese bagrecito más pequeño, porque al otro, por ejemplo, para un bagre grande había que agarrar era un pescado pequeño y lograr que él quedara vivo, engancharlo de tal manera con el anzuelo para que él quedara. Entonces el bagre grande, al ver el pescadito, se le mandaba y ahí quedaba. No, yo fui con una lombriz a pescar los pescaditos que pues iba a buscar. Pero ese día el bagre
despreció el pescado que tenía el vecino allá dando vuelta y los varios que había puesto, y vino a buscar la lombriz que yo le había colocado al anzuelo. Hermano, cuando siento ese jalonazo, y el nylon era un nylon delgado, que pues un pescado de eso, un pescado que ya cuando lo pesamos, pesaba prácticamente 7 kilos. Entonces, cuando yo siento ese jalonazo, Dios mío, y comienzo, y sí, cuando ya lo levanto de donde estaba, y ay, era un bagre, hermano. Eso, qué emoción, Padre. Usted no se imagina el sufrimiento que eso fue oración, hermano, para que no se me partiera el anzuelo y el nylon, porque era muy delgado, el pescado era muy pesado. Y yo, Padre Santo, por favor, que no se vaya. Señor, si usted no me lo quisiera dar, no hubiera dejado que hubiera enganchado. Por favor, que no sé, yo quería tirarme, o sea, hermano, y cosas que ese pescado usted lo saca un poquito del río y ellos se mueven y no, quedó quietecito, es como si le hubieran dicho, se me queda quieto. Y yo lo subí, yo decía, ¿que está muerto o qué? Porque no. A lo que lo saco acá, hermano, eso casi me toca tirármelo encima porque comenzó a brincar y bueno, el hecho fue, agarré mi pescado y la casa del vecino quedaba a la orilla del río y él venía llegando ya en su embarcación. Entonces voy y peso el pescado ahí, casi 8 kilos, y me dice, pastor, si quiere yo lo llevo a la gabarra y se lo vendo por ese pescadito. Le dan más de 100,000 pesos ahorita, cuando eso. Le dije, yo jamás me he comido aquí un pescado de esto. La plática la necesito, pero voy a darme el gusto de comerme un pescado. Y me dice, qué cosa, ¿no? Yo todo el día bregando. Mire, allá le llaman guaral. Puse un guaral aquí, puse otro allá, puse otro allá, ¿y este bagre, ve? Usted aquí en el medio pasó por el lado donde tenía yo todos los guarales y vino y se le pegó a una lombriz. Le dije yo, es que el Señor lo mandó, fue y le dijo, no a los pescados sino a la lombriz, es que era para mí hoy. Entonces mire que a veces el celo puede surgir cuando otro triunfa donde nosotros hemos fracasado. Y eso puede deformar nuestra visión. También los celos no controlados pueden llevar a la persona a hacerse daño y hacerle daño a otros. Cuando uno no controla esta obra de la carne, hermano, eso es peligroso y puede llevar a una persona a cometer locuras. Y todos los días oímos noticias nosotros de hombres que le quitan la vida a su esposa y mujeres que le quitan la vida a su esposo por celos, por imaginaciones, por una cantidad de cosas. Y si no es para mí, no es para otros, dicen unos, y ellas dicen lo mismo. Entonces mire que esos celos que son obra de la carne, si está en la vida de un creyente, eso deforma la vida espiritual de un creyente. No deja crecer a un creyente. Otro punto que quiero tratar para terminar, que puede opacar, cegar, deformar la visión espiritual de una persona, es la presunción. Presunción. Cuando hablamos de presunción, hablamos de jactancia, hablamos de orgullo, hablamos de vanagloria. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, Dios quiere que le sirvamos, que seamos útiles en sus manos, pero sin orgullo,
sin presunción, sin vanagloria, sin jactancia. O sea, que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos revestidos de humildad, con sencillez. No importa cuánto Dios bendiga nuestras vidas, cuánto use nuestra vida el Señor en el área que Él la quiera usar. Que todo lo que hagamos para Él salga de un corazón humilde. O sea, que nunca permitamos que el orgullo, la jactancia, la vanagloria, el engreimiento llegue a nuestro corazón y nos lleve, porque esa presunción, el problema de ella es que nos lleva a creernos más que otros. Dice, estimando a los demás como superiores. O sea, la persona humilde, al compararse con otro, siempre le da el crédito al otro. La persona presuntuosa o orgullosa, él no le da crédito a nadie. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto también yo, y quinto, a ver, usted lo ve que mire, también yo. Y que Dios nos guarde de eso. Y que todo lo que el Señor, o sea, que todo lo que el Señor nos permita hacer, como dice el texto, nada hagáis, nada hagáis por contienda o por vanagloria, nada de eso, nada. Antes bien, dice con humildad, o sea, todo lo que Dios nos permite hacer, hagámoslo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, no inferiores, como superiores a Él mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando mi visión espiritual no es buena, yo me considero superior a otros, me considero mejor que otros. Y así usted lo sea, así usted lo sea. No deje que eso se meta en su corazón. Y use esa habilidad que tiene más que el otro para ayudarlo, para ver cómo le da la mano, cómo él avanza, cómo crece. No usar esa ventaja, por decirlo así, que Dios me ha dado y que tengo de pronto sobre otro en cualquier área, para humillarlo, para volverlo dependiente de mí. Porque la persona orgullosa hace eso. Usted vea, sin mí usted no llega a ninguna parte, porque usted sabe que aquí el cerebro soy yo. O sea, eso no es bueno, eso no agrada a Dios. Entonces, todo lo que Dios nos permite hacer, Dios quiere que lo hagamos con humildad y que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Mire, alguien dijo que la presunción afecta doblemente nuestra visión espiritual. ¿Por qué? Primero, dice que nos hace incapaz de vernos a nosotros mismos tal como somos en realidad. O sea, cuando yo soy una persona orgullosa, cuando soy una persona vanagloriosa, jactanciosa, soy incapaz de verme a mí mismo, de ver mi verdadera condición, de darme cuenta de verdad quién soy, cómo estoy. Y lo segundo es que nos hace incapaz de ver a los demás como son. O sea, me hace incapaz de verme a mí de verdad como soy, y me hago una imagen de mí que no es verdad, que no es real, y presento a una persona que no soy. Y cuando miro a otros, entonces también, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, veo a los demás
Me hace incapaz de ver a los demás como son. Por eso la Biblia dice que tengo que sacar la viga de mi propio ojo para poder ver la paja del ojo del hermano, de la persona. Otra versión dice: saque primero el tronco de su propio ojo para que pueda ver la basurita que está en el ojo del hermano. Entonces, hermano, el trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos es terrible, hermano. O sea, tenemos una ventana que hay que quitarle telarañas, cortinas, mugre, de todo. Sí, mire, cuando nuestra visión se ha oscurecido y caemos en el orgullo, en la presunción, no podemos ver nuestros defectos y al compararnos con otros siempre somos mejores que ellos. Ese es el problema de la presunción. Opaca mi visión espiritual porque no me deja verme de verdad quién soy, y entonces cuando me comparo con otros soy mejor que ellos. Uno necesita que Dios le abra los ojos, hermano. Mire, cuando Dios abra nuestros ojos, nos vamos a dar cuenta que no somos lo bueno que pensamos que somos. Nos vamos a dar cuenta que no somos tan espirituales como pensamos que somos. Nos vamos a dar cuenta que no somos tan consagrados como pensamos que somos. Nos vamos a dar cuenta que no somos tan salvos como pensamos que somos. Si algo debemos decirle al Señor es: por favor, abra mis ojos para que yo de verdad vea. Cuando Dios abra nuestros ojos nos vamos a caer como muertos, hermanos. Preguntémosle a Isaías, cuando Dios le permitió tener una visión y le abrió los ojos, Padre Celestial, y era un hombre fiel. Al menos yo no le doy ni a los tobillos. No, ni para qué hacer la comparación. Pero Isaías era un hombre de Dios de tiempo completo. De tiempo completo, santo, justo, fiel a Dios, entregado a Dios en todos los sentidos. Un varón de Dios, como dice la palabra. Pero cuando se encontró con Dios, cuando Dios le permitió tener una visión más clara, cuando Dios permitió que lo que impedía que su luz entrara con libertad a la habitación de su vida, cuando Dios corrió la cortina de su vida y permitió que la luz de su espíritu entrara a la vida de Isaías, dijo: ay de mí que soy muerto. Ya él no vio otra cosa, vio fue a un hombre muerto. Dijo: ay de mí. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay de mí, dijo, hasta aquí llegué. Porque sus ojos fueron abiertos. Cuando Dios abra nuestros ojos, aleluya. Tremendo. Pero mientras nuestros ojos no tengan esa experiencia con Dios, los demás que están a nuestro lado, pobrecitos. El publicano le daba gloria a Dios porque no había otro como él. Justo, santo, fiel, de todo. Dijo: y ni siquiera como este publicano. Y el publicano allá, tirado en un rincón, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba. Cuando la luz está entrando a mi vida y estoy en la presencia de Dios, hermano, yo no tengo nada de qué gloriarme. Yo no tengo nada en su presencia.
no me siento digno, de verdad no me. Cuando de verdad nos encontramos con Dios, uno se da cuenta que es nada, hermanos. Uno dice, es que no sé ni siquiera por qué estoy aquí, Señor. Definitivamente es su gracia. Y uno no encuentra otra cosa sino decir, sé propicio a mi pecador. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Vamos a estar de pie, por favor. Aleluya. Padre, te alaba mi alma. Recibe toda la gloria, toda la honra. Recibe toda la alabanza, Cordero de Dios. Yo estoy aquí, Señor, extremadamente necesitado de ti. Con una necesidad abismal, con una necesidad profunda en mi vida, Dios. Necesitado de esa visión. Que abras mis ojos, Dios. Que pueda quitarse de mi vida todo obstáculo, todo lo que impide que la luz de Dios entre en mi vida, Señor. Oh, cuánto necesitamos que nos visites. Para renunciar a todo prejuicio, a los celos que son obras de la carne, y a todo orgullo, a toda vanidad. Dios mío, ¿de qué podemos gloriarnos? ¿De qué podemos jactarnos? ¿De qué podemos enorgullecernos, Señor?